Buenos días. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. El mensaje lo he titulado Perdonar a nuestros deudores. Cuando en la escritura, ahí en el texto que vamos a ver de Lucas, el Señor Jesús dice, perdona, primero la persona dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lo que nos hace referencia es que el pecado es como una deuda con Jesús. Por eso es que dice, perdona nuestros pecados, pero después dice, como nosotros perdonamos nuestras deudas, nuestras ofensas, las ofensas, los pecados que puedan cometer contra nosotros. Voy a comenzar con una anécdota. Se trata de Elizabeth Elliot. Nació el 21 de diciembre de 1926 en Bélgica, en Bruselas, donde sus padres sirvieron como misioneros. A temprana edad sintió el llamado de ser misionera. En 1952 viajó al Ecuador para trabajar como misionera. Su trabajo coincidió con el de otro misionero, Jim Elliot. Se casaron y eligieron entrar en el territorio de una tribu no alcanzada, los Aucas. Grupo feroz en donde nadie había podido entrar sin que lo mataran. Después de un contacto amistoso con 3 miembros de la tribu, la obra misionera terminó abruptamente el 8 de enero de 1956, cuando Jim Elliot y 4 misioneros más fueron emboscados y asesinados por 6 nativos. Las mujeres regresaron a sus países de origen. Pero en 1958, Elizabeth Elliot y Rachel Zane regresaron a la selva de Ecuador para continuar con el legado de sus seres queridos. La obra dio resultado poco a poco. Entre los primeros convertidos al Evangelio estuvo Mincaye, uno de los homicidas. Con el pasar de los meses llegaron a la misión más familiares, entre ellos Steve Zane, hijo de Ned Zane, uno de los misioneros sacrificados. Lo que resulta incomprensible fue la demostración de perdón, ya que Steve pasó a tener amor y respeto por quien mató a su padre. Vivió entre los victimarios por casi una década. En alguna ocasión, Mincaye le dijo a Steve, yo maté a tu padre, mátame, yo no merezco vivir. Steve abrazó a Mincaye y lo perdonó. No sé si tenemos la imagen de ahí para que veas que es real. Cuando él da su testimonio, él es Mincaye y él es este hombre, Steve. Si te das cuenta, el perdón no es imposible. Nosotros somos los que queremos hacer lo imposible. Lo que queremos hacer es no entender cuando Jesús dijo que perdonáramos a aquellos nuestros deudores. Es porque Dios sabe que es bueno para las personas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que te permita entender y a mí explicártelo, pero que sea el Espíritu Santo el que venga y te revele estas verdades. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que estamos juntos, Señor amado. Gracias, Señor, porque los que están conectados, por los que están aquí. Hoy háblanos, Señor amado. Es un tema muy importante, Señor. Porque tú nos enseñaste, Señor amado, lo que era el perdón, el perdonar a nuestros enemigos. Tú estando en la cruz, Señor, dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento estabas entregando tu vida, Señor. Padre, hoy enséñanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Cambia vida, Señor amado, a través del perdón. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, Lucas 11:4 dice la palabra de Dios, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ya entendimos que cuando dicen a los que nos deben, no es que es una cuestión monetaria, sino se refiere a una cuestión de ofensa. Tal vez pecaron contra ti,
Pero Dios nos lleva a que nosotros en la oración podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Entonces en este versículo el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos a pedir perdón por sus propios pecados, pero también a perdonar a los demás. Jesús nunca ha dejado nada incompleto. Siempre todas sus enseñanzas fueron completas y con un propósito importante. Entonces, también a perdonar a los demás por cualquier ofensa que puedan haber cometido en tu contra o en su contra. Es un llamado a la humildad y a la misericordia. ¿Sabías que el pedir perdón, pero también el que cuando a una persona tú la perdonas, es un acto de misericordia, es de humildad? Porque reconocer que tú y yo somos seres humanos y que nos podemos equivocar y que hemos ofendido de alguna manera a una u otra persona con una palabra, con un hecho, voluntariamente o involuntariamente, pero lo hemos hecho. Y Jesús nos quiere hacer ver esto, que somos seres humanos, que nos podemos equivocar. Aquel que diga que no se equivoca, que nunca ha ofendido, no es cierto. Porque de una u otra manera, por eso Jesús decía, perdona nuestros pecados, pero que también nosotros perdonemos a todos aquellos que nos han ofendido. Hace 8 días hablábamos del pan de cada día, pero también entendíamos que no solo de pan vivir el hombre. Ahora, el pan es una necesidad para el cuerpo, el pan físico, el pan material. Así como el pan es necesario, es una necesidad para el cuerpo, el perdón, el poder perdonar a alguien es alimento para el alma. Como el pan es para el cuerpo, el perdón es para el alma, porque la persona encontrará un consuelo y encontrará una libertad. Porque así como el pecado te esclaviza, el no saber perdonar te hace esclavo. Te hace tener una vida miserable. Porque la persona que vive de esa manera, que no sabe perdonar, es una persona que no sabe amar. Es una persona que no sabe convivir con otros, porque es más grande el rencor de lo que le hicieron. Qué importante es el perdón. El Señor Jesús siempre lo ponía, siempre lo puso por delante y nos lo enseñó, te decía, ahí en la cruz. Entonces pedir perdón en la oración es un acto de humildad, porque acuérdense que estamos hablando de la oración. Cuando la persona va con el Señor Jesús y está orando, Él le dice, Señor, yo quiero perdonar. Me acuerdo que yo tengo un problema, que alguien me hizo esto. Y entonces ahí en esa intimidad busca y perdona a aquel que le haya ofendido. Y por consecuencia, ¿qué hace? Con su vida lo demostrará. No solamente ahí, pero también Dios ve el corazón de la persona si realmente está dispuesto a perdonar. Porque hay personas que dicen, sí, yo perdono, pero al cabo del tiempo sigue teniendo y guardando rencor contra aquel que le ofendió. Eso no es un perdón real y Dios lo sabe. Porque cuando la persona va en la oración y le dice a Dios, perdona a tal persona, Señor, yo lo perdono de todo corazón, pero cuando sale vuelve a tener el mismo rencor. Entonces el Señor Jesús nos recuerda que así como nosotros hemos fallado, hemos ofendido a alguien, tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido. Mucha gente ofende a alguien como si él nunca hubiera ofendido a nadie. Hay personas que dicen, se va con todo con una persona que le hizo algo, sin entender que él también ofendió a muchos. Cuando uno no conoce a Dios, yo te lo puedo decir, ofende mucho a mucha gente, dañas a mucha gente, ofendes a mucha gente. Y entonces nadie podría decir, es que yo me voy a ir con todo con una persona hasta que pague. En lugar de buscar una reconciliación, pudiera parecer como una venganza, aunque pudiéramos decir o disfrazarla como una verdad. Entonces nosotros tenemos que entender
que nosotros ofendimos en algún punto de nuestra vida a alguien. Y así como Dios perdona, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Vamos a ver en la Escritura, en Mateo 18, versículo 23 al 35. El Señor Jesús hace una referencia de lo que es el perdón y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. La deuda que tenía el primero no era comparada con la que le debían a él, era mínima. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Acuérdate cuántas cosas tú has venido y yo te perdoné. Y si tú no perdonas, entonces eres más que Jesús. Entonces somos más que Dios porque Jesús perdonó. ¿Y tú no estás dispuesto a perdonar? Siervo malvado, yo te perdoné una deuda. ¿Tú no tenías que hacer lo mismo? ¿Acaso la persona que tiene algo contra alguien no tendrá que perdonar? ¿O seremos más que Dios? Yo te pregunto, levanta tu mano si tú eres más que Dios, porque Jesús perdonó por pura misericordia. Qué ilustrativo es la palabra de Dios, porque nos hace entender algo. Cuando tú vas y quieres buscar que alguien te perdone, si tú ofendiste a alguien, de veras, y lo sientes en tu corazón y dices: yo voy a buscar a esa persona para pedirle perdón. No importa si la persona me lo recibe, pero aquí lo más importante es entender que así como tú has ofendido, tienes que aprender a perdonar. Lo que el primero le debía, lo que su consiervo le debía a esta persona era mínimo a lo que él le debía a su dueño. Y así es. Nosotros muchas veces nos hacen poquito, pero si yo hago algo, lo resalto, lo exalto y digo: es que no es así. Puedo ofender, puedo seguir guardando rencor en mi corazón, amargura. Y se me olvida que soy ser humano, que también he ofendido, que tengo una deuda. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es el perdón?
Porque a veces nosotros decimos, es que yo ya perdoné, pero aquí está clavado en el corazón y de ahí no sale. Perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas. Cada quien tiene un concepto, pero en general lo que significa o implica es una decisión intencional, voluntaria de dejar atrás el resentimiento y la ira. Eso es lo que es el perdón, voluntariamente, entendiendo esto que nos habla la palabra de Dios. Dejar atrás el resentimiento y la ira. Es posible que tú nunca te olvides las acciones, lo que te hicieron, lo que te llegó a herir, la ofensa. Pero esforzarte en el perdón puede disminuir esa influencia que la falta de perdón tiene en tu vida, en tu corazón. Cuando tú dejas que esa falta de perdón en tu vida va creciendo cada día más y se va agudizando y va creciendo, y entonces el perdonar te puede ayudar a liberarte, a libertar a la persona de aquel control contra la persona que te hirió. Tú puedes, cuando tú perdonas, eso te ayuda a ya no ver a la persona o a odiarla, a rechazarla, a verla siempre con un problema. Entonces nos lleva el perdón, nos puede llevar a tener compasión, comprensión, empatía hacia la persona que nos hirió. Pero si no hay perdón, siempre vas a ver a esa persona como tu enemigo, como alguien que te dañó, como alguien que te afectó, como alguien que echó a perder tu vida. Pero el perdonar te va a traer eso, un sentimiento de comprensión. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hayan hecho. Muchas veces ni siquiera es reconciliarte con la persona que te causó el daño, sino que el perdón, cuando tú perdonas, trae una paz que te permite enfocarte en ti mismo. Esto que te estoy diciendo son estudios, no son mis palabras. Te trae una paz porque te empieza a enfocar en ti mismo y te ayuda a continuar con tu vida. ¿Sabías que la falta de perdón es un estorbo muy grande? Es un obstáculo grandísimo, donde la persona no puede avanzar, donde la gente no puede avanzar, está atorada. Un lastre que lleva que no le permite avanzar, la falta de perdón. El perdón es un acto de amor que te puede liberar de la amargura, la ira y nos permite seguir adelante. Es quitar estorbos en tu vida. Un escritor decía que una vez que aprendes a perdonar, cuando perdonamos a alguien, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús que perdonó nuestros pecados. Cuando tú aprendes a perdonar, cuando nosotros perdonamos, estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Cuando se guarda ira, enojos, esto te va a llevar a ser una persona hostil, agresiva. Y estas conductas están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades coronarias. ¿Sabías que la persona que guarda rencor aquí en su corazón es más susceptible de padecer una enfermedad del corazón, que tenga problemas con sus arterias? Y entonces, esto salió publicado en la revista Journal de América en 2009. Cuando se guarda ira, enojos, esto te va a llevar a ser hostil y estas conductas están asociadas con enfermedades del corazón. Hay personas que toda su vida odian, han odiado. Con esto yo no quiero justificar ni decirte que lo que te hicieron estuvo bien. Yo creo que es reprobable y muchas veces es digno de que unas autoridades tomen conocimiento. Sino que aquí lo que nos habla el Señor Jesús es que tú guardes tu corazón. Si tú perdonas, te vas a evitar estar llena de ira, de enojos. A veces la persona dice, es que no sé por qué me enojo. ¿No sabes? ¿O no quieres entender
que no has sabido perdonar. Es que no sé por qué cuando veo a mi esposo, por el teléfono le puedo hablar bien. ¿A qué hora llegas, mi amor? Sí, 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 pero lo tengo enfrente. Y me enojo contra él y vuelvo a sacar todas las cosas y busco cualquier detalle. La ira de la persona, el enojo de la persona. Y aunque diga que ama, es mentira. ¿Por qué? Porque no hay un perdón real. Bien, vamos a ver un punto. La falta de perdón te lleva a la ira y a hacer cosas terribles. Fíjate, la falta de perdón te hace o te lleva a la ira, a ser una persona iracunda y a hacer cosas terribles. Salmos 37:8 dice la Escritura: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Fíjate, Dios dice: deja la ira y desecha el enojo. O sea, perdona, ya quita eso de tu vida. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando hay ira, cuando hay enojo, la persona está así por una sed de venganza, por querer cobrarse las que le hicieron, y entonces vive intranquila. Llega y va a buscar el momento preciso para dañar a aquel o aquella que le causó un daño. La palabra ira viene del latín iram, y esta alude a la pasión del alma que provoca indignación y enojo. También nos dice, por otro lado, al apetito o deseo de venganza, a la furia y violencia de los elementos, humanos o no. Y en esta última instancia, a la petición de actos de ensañamiento y enconamiento. Fíjate, la ira, cuando la persona no perdona, cuando la persona no sabe perdonar, todo esto va a haber en su vida. Deseo de venganza, furia. A veces dice la persona es que tiene un carácter fuerte. No, es que está llena de ira, de furia en su vida. Porque no perdona, porque no sabe perdonar. Y esto provoca, fíjate, el aumento de la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. O sea, se desequilibra, el sistema inmunológico. ¿Qué razón tiene Jesús? Perdona a tus deudores. Perdona a aquellos que te han ofendido. Es por tu bien. Es por tu salud. Vas a ser libre de enfermedades. Cuando las personas se aferran a no perdonar, independientemente de la situación que le haya generado a la persona, el problema es que están atentando contra su propia vida. La Escritura es muy clara, que nadie aborreció su propia carne. Tú no te puedes aborrecer a ti mismo, y en la falta de perdón, el odiar, te estás odiando a ti mismo porque te estás causando un daño irreversible. Nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta. Le provee lo mejor. Pero aquel que no sabe perdonar, aquel que está llena de odio, atenta contra su propia vida. El daño te lo estás haciendo tú mismo, tú misma. La Escritura es clara: dejar la ira, el enojo, te va a salvaguardar de llevar a situaciones de las cuales muchas veces no hay regreso. No hay regreso. Por eso dice: no te excites a hacer lo malo. Deja la ira, deja el enojo, porque si no, te va a llevar a una situación difícil. Déjame darte un ejemplo. Esta mujer descubrió que su esposo había adulterado. Y esta mujer en su corazón decidió no perdonarlo. Ya vimos, perdonar no significa, ok, pues a lo mejor nos separamos, es lo más conveniente.
pero yo te perdono. Esa mujer decidió no perdonar. Al cabo de algunos años, ella no pudo ser feliz, ya que esa falta de perdón nunca le permitió tener una relación estable con otra persona. Siempre relacionaba hombre sinónimo de infidelidad, terminando su vida sola y amargada. Porque ella siempre relacionó por esa falta de perdón, decía, es que todos los hombres son iguales. Y entonces veía con el que estaba con su pareja y lo veía y siempre tenía algo en su corazón. Este me va a engañar igual que el otro. Y jamás pudo ser feliz. Y ella narra y dice que vive una vida muy infeliz. Y así terminó sus días sola. ¿Por qué? Porque no pudo perdonar. Porque no pudo entender que el daño se lo estaba causando a ella misma. La otra persona que le ofendió hizo su vida, tuvo otra familia, viviendo feliz, pero esta persona infeliz. Por eso en el Salmo nos dice, deja la ira. No dice Dios que justifiques o apruebes lo que te hicieron o el daño que te causaron. No, Dios no dice eso, sino te manda que dejes la ira voluntariamente, que ya dejes de estar pensando en eso solamente. Perdona. Señor, perdón, yo quiero perdonar a esta persona. Me causó un daño terrible, sí es cierto, pero yo quiero perdonarla. Lo perdono de todo corazón. Entonces en el Salmo nos dice que Dios justifica y aprueba lo que te hicieron o el daño que te causaron, sino que voluntariamente perdones. Ya no andes ansioso, queriendo y teniendo una sed de venganza. ¿Y qué va a pasar el día que cumplas tu venganza? Hay gente que ha matado. Cuando ha odiado a alguien, yo conozco gente. En alguna ocasión yo tenía alrededor de 20, 21 años, y donde yo vivía había un joven, y ese joven, pues la verdad es que era muy atlético, ojos verdes, güeros, etcétera, etcétera. Entonces se casó y hubo un problema con su esposa, y después terminó con la vida de su esposa y terminó con su vida. ¿Y qué pasó con la venganza? ¿Qué resultado le trajo? ¿Qué beneficio? Ninguno. Acabó con su vida y acabó con la vida de su esposa y con la otra persona que estaba ahí. Por eso dice la Escritura, no te excites, deja la ira, deja el enojo. Ay, hermanos, que así somos todos, así es mi carácter. No, espérame. No es cierto. La Escritura es muy clara y tú lo sabes, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Hay gente que dura días sin hablarle a la otra persona, si es su esposa o su esposo. Y puede venir aquí y levantar sus manos y decir, te alabo, Dios. Y no perdonó. No hizo lo que tenía que hacer. Por eso Dios dice, deja tu ira. Otro punto. Cuando no perdonamos, nos cerramos, levantamos un muro grande que nos va a aislar de los demás. La falta de perdón, ¿sabes qué? Es como un muro que tú levantas y te vas a aislar. Hay gente que dice, oye, no quiero ir. ¿Por qué? No tengo ganas. Es que fíjate que alguna vez me hicieron algo entonces no has perdonado. Y la gente mejor prefiere aislarse, prefiere estar por allá solo y dices que yo estoy mejor así. No, es que no has perdonado. Ahí está la mujer que tiene un celo o un problema con la suegra o con el suegro, el hombre, y dice, yo te espero aquí, mira, ve tú, y se viste de bondad y dice, mira, no te preocupes, dedícale el tiempo que tú quieras a tu mamá, yo te espero. No, es que muchas veces trae algo en el corazón. Entonces, la Biblia nos dice
que la falta de perdón nos va a llevar a aislarlos. Y fíjate lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, está amurallada. La persona ya puso una muralla entre los demás y con aquel que le ofendió. Cuando tú quieres hablar con alguien, oye, quiero platicar contigo, no me digas, no quiero hablar contigo, no me interesa. Oye, es que te quiero pedir, no me digas, tú me ofendiste. Y puede ser algo mínimo y la gente se cierra, levanta una muralla. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, ¿qué? Más aferrado, aguerrido. No, yo no te voy a perdonar. Esto que tú me hiciste, no te lo voy a pasar por alto. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, el corazón se endurece, se vuelve aferrado y necio. Cualquier cosa que le digan no la va a aceptar porque se siente ofendido. Eso es lo que nos dice la palabra. No lo va a aceptar. Así tú le digas 1000 argumentos, te va a decir, no me interesa, porque estoy ofendido. No quiere perdonar, no quiere arreglar las cosas. Y eso causa muchos conflictos familiares, cuando el esposo o la esposa no quieren arreglar las cosas. Cuando no, ¿por qué? Porque me ofendiste, porque es más mi ofensa que me hiciste a poder perdonarte, amarte. Es que es difícil. Mucha gente dice, hermanos, que usted no entiende el daño que me causaron. Yo no, pero Cristo sí lo sabe. Él sí lo sabe y por eso te manda a ti a perdonar. No como una opción, sino te dice que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Sabías? El perdón trae un descanso y un alivio a las personas. Las personas que no hacen a un lado de esa ofensa se vuelven aislados, desconfiados, cierran toda posibilidad de reconciliación. Si el esposo le dice algo a la esposa y ella considera que fue una ofensa y no la pasa por alto, la guarda aquí en su corazón, al paso del tiempo va a provocar un alejamiento en la pareja y traerá como consecuencia un distanciamiento total o parcial. En las relaciones humanas, cuando alguien no quiere perdonar, trae alejamiento. Y la Biblia lo dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, se va a aislar, no va a querer ya tener una reconciliación. Es que me ofendió. Perdona. Digo, si el esposo le dice una palabra a la esposa y ella lo guarda aquí y no lo pasa por alto, no lo arregla, al cabo del tiempo trae muchas consecuencias y enfermedades por consiguiente. Familiares que se dejan de hablar, parejas que se dejan de comunicar, hermanos que se van distanciando, matrimonios que se divorcian. Podemos entender que si te ofendieron, la respuesta no es callar, es perdonar. La persona dice, yo por eso no digo nada. Esa no es la respuesta. Es perdonar, no callar. No, es que yo no, por eso no hablo. Habla, arregla las cosas, pero no te calles, no lo guardes en tu corazón. Te va a traer un daño irreparable. Déjame darte otro ejemplo. En Estados Unidos, una mujer llamada Rose, mujer cristiana, por años había llevado la falta de perdón contra su padre. Él había fallecido hacía mucho tiempo, pero ella no era capaz de perdonarle por los años de abuso. Este hombre estuvo abusando de su hija muchos años. Ella se convirtió al cristianismo, pero no había perdonado a su padre. A pesar de que ya había muerto, no lo había perdonado. Esto causó que raíces de resentimiento crecieran en ella y le afectó en su vida entera. Su gozo en Cristo había disminuido. Fíjate,
Cuando un cristiano no perdona, se va apagando el fuego, no importa quién haya sido, qué tan bendecido, sino se va apagando el fuego porque no está obedeciendo lo que Dios está diciendo, que perdonemos a nuestros enemigos o a alguien que nos haya hecho un daño. Sigue diciendo, su gozo en Cristo había disminuido y cada vez que oraba los cielos parecían de metal, o sea, estaban cerrados. Eso es lo que hace la falta de perdón. Por eso Jesús ahí en Lucas dice, cuando tú ores, pide perdón, sí, pero perdona a los que te ofendieron, a tus deudores. Y dice que los cielos cada vez se hacían o parecían de metal. Últimamente su angustia se acrecentaba, sintió un tumulto creciendo dentro de ella. ¿Qué es un tumulto? Como si hubiera muchas cosas dentro de ella, de su cabeza y en su cuerpo. Comenzó diligentemente a leer la palabra de Dios. Allí encontró la respuesta. Lentamente comenzó a dejar todo su resentimiento. Hoy camina con la bendición de Dios porque encontró la fortaleza en Cristo para perdonar a su padre. ¿En dónde encontró ella esa libertad? En el perdón. Si tú no perdonas, así aunque tú ores, vas a ver que los cielos son como una losa pesada, que tus oraciones no pasan de ahí. Cuando tú odias a alguien, cuando tú tienes un rencor con alguien, ores 20 horas, los cielos están cerrados. Cerrados. Cuando ella dice como de metal, es que traspasa el metal, es duro. Y si tiene un blindaje especial, menos van a pasar. Ninguna broca, nada podrá perforarlo. Entonces el perdón nos va a liberar de la pesada carga en la que se puede convertir el resentimiento por una ofensa. Aceptar lo que pasó, aunque no estemos de acuerdo con lo que sucedió, y dejar de lado los pensamientos negativos que te causan dolor, es la mejor solución. Dejar el resentimiento, dejar la ira. El perdón te va a liberar de eso. El resentimiento es un veneno que destruye por dentro y que rara vez sacia la sed de venganza. Esto es bien importante. Fíjate, el resentimiento es un veneno que te va destruyendo por dentro, que te va carcomiendo por dentro, que te va destruyendo hasta las entrañas. Todo te va destruyendo y que rara vez va a saciar la sed de venganza. Eso no te va a ayudar. No. Por eso te digo, una cosa es justicia y otra es venganza. La sed de venganza por el resentimiento jamás te va a saciar tu sed. Al contrario, te va a hacer más infeliz cada día. Es que el día que le pase algo, ese día voy a estar bien, gozoso y me voy a alegrar. Te digo una cosa, es una gran mentira. Vas a estar peor. Porque la gangrena adentro ya está. Invadió todo tu ser. Todo. Y la sed de venganza no te va a saciar. No te va a hacer sentirte bien. Entiéndelo, por favor. Si tú tienes ahorita y tú estás pensando en vengarte de alguien, no te va a traer ninguna satisfacción el día que veas que le pasa algo. Yo quisiera que lo atropellara un carro saliendo de ahí. ¿Y con eso vas a ser feliz? Yo te pregunto. ¿Te hará sentir mejor? Que Dios lo juzgue. ¿Te hará sentir mejor a ti? ¿Te va a ayudar a sacar el resentimiento que tienes? Por supuesto que no. Te va a hacer más infeliz. Es un veneno que destruye por dentro. Y este veneno
esta sed de venganza al final se convierte en personas cerradas, ensimismadas en sí mismas, cuya única meta es la venganza. Entonces, Dios nos llama que para poder sacar esto es perdonar. Y primero hoy debes tú entender que tú, si tienes esto, lo tienes que admitir. Dios te conoce y Dios sabe de qué padeces. Una vez que lo reconoces, debes de tener firme el propósito de perdonar. ¿Para qué? Para poder dejarlo a un lado, para ya no vivir con eso. Otro punto. La falta de perdón trae desánimo y frustración. La falta de perdón trae desánimo y frustración. Job 10:1. Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida. O sea, ya estoy harto de mi vida, ya no quiero vivir. Fíjate cómo la falta de perdón trae desánimos. La gente ya vive, no, ya no quiero saber ya esta vida, no quiero vivir, ya no quiero estar en este mundo. Porque no perdona. Sigue diciendo Job, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Fíjate, está mi alma hastiada de mi vida y como ya estoy harto, le voy a dar libertad, libre curso a mi queja y voy a empezar a hablar con amarguras de mi alma. Hay gente que le dice, guarda, tranquila, no, es que sí, y empieza a decir, a sacar toda su amargura, total, estoy mal. Total, ¿qué pasa? Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma y le das rienda suelta. Como si te fueras un tobogán, te subes y bajas y no hay parada. Así es la gente que no perdona. Y como está cansada de su vida, quiere arruinarle la vida a los demás. Como no puede, quiere arruinarle su vida a los demás. Y entonces le vierte todo. Su amargura, su rencor, su ira, su queja, para que los demás estén como yo. Las personas que no perdonan llegarán al punto del desánimo, no encontrar respuestas ni sentido a su vida. Y manifestarán por su boca quejas y siempre estarán hablando de la amargura que hay en su corazón. Dios no se equivoca. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. La boca. Lo que hay en tu corazón es lo que vas a expresar. ¿Conoces una persona que siempre está hablando de amargura? ¿Quejándose contra otros? No perdonó. Y eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su corazón. Médicamente está documentado que la falta de perdón ha llevado a las personas al suicidio, porque Job no se equivoca. Hastiado estoy de mi vida. Cuando la persona no perdona, les ha llevado al suicidio. Porque no saben perdonar y se va incrementando cada día como si fuera ese efecto de bola de nieve. Lo sabemos. Tú en un lugar donde hay nieve sueltas una bola chiquita y al final se vuelve una bola que atrapa a las personas y la aplasta. Así es la falta de perdón, la amargura. Otro punto. Entonces, si todo esto, porque hay personas que dicen yo sí quiero perdonar, pero el perdón tiene que ser de todo corazón. Si tú quieres perdonar, tendrás que hacerlo de todo corazón. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El perdón tiene que ser de todo corazón. A lo mejor tú pregúntate hoy, es que sí he perdonado,
pero sigues odiando. Sí he perdonado, pero quiero que se muera. Sí he perdonado, pero le deseo el mal. Y pudiera parecer piadoso que a veces la gente diga, es que yo quiero que se haga justicia. No, tú quieres venganza. Porque cuando uno quiere lo justo, Señor, tú haz lo que tengas que hacer. El perdón que nos habla el texto es total y no parcial. Tú no puedes perdonar a alguien parcialmente. Sí te perdono la mitad del 50% y el otro 50% me lo guardo. Hay para cuando se necesite, ¿no? Hay para cuando sea necesario, te lo voy a cobrar ese 50%. No. El perdón es total, no parcial. El perdón nace y viene de un corazón, de lo profundo del corazón lleno de humildad, de sencillez. Hay gente que dice, te perdono esto, pero esto no te lo perdono. Esto nunca te lo voy a perdonar, pues entonces no estás perdonando. El paquete viene completo, o perdonas o no perdonas. Perdonar como en parcialidades, como en abonos chiquitos, dirían por ahí un anuncio en el radio. Hay poquito, hoy te perdono el 5%, ahí me lo vas abonando, y luego el 10 y el 15. No hay parcialidades en el perdón. El perdón es total y no parcial. Tiene que ser de todo corazón. En el perdón no puedo decir, te perdono, pero sigo sintiendo algo dentro de mí. No sé qué será, ya te perdoné, pero sigo sintiendo aquí en mi corazón. No se puede. Eso significa que la persona no ha perdonado. No ha perdonado. No quiero que te engañes. Es que yo ya le pedí perdón a tal hermano, o le pedí perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, etcétera, pero no lo puedo ver. Es que no ha perdonado a la persona. Es evidente el verdadero perdón. ¿Sabes por qué? Porque donde había odio, ya no lo hay. Donde había resentimiento, ya no hay resentimiento. Hay un profundo amor, o una comprensión, o una empatía con la otra persona. Por eso dice que el perdón tiene que ser de todo corazón. Fíjate este ejemplo, qué bonito. Y esto es lo que es el verdadero perdón. Este joven escribió el relato de su vida. Sus padres se divorciaron cuando él era niño. Cuando tenía 4 años de edad, su madre empacó 2 maletas, las puso afuera de la puerta de su casa y le dijo a los niños, nunca más regresen. Fíjate, su madre, que quien debía de protegerlos, les hizo 2 maletas, los sacó a la calle y ahí los dejó abandonados. Los hermanos fueron dejados sentados en la acera, confundidos y heridos. Los niños decían, ¿qué pasó? ¿Por qué nos sacó mi mamá? ¿Por qué nos corrió? Confundidos y heridos. Él dice, fíjate, no solamente confundidos, él dice herido. Que tu madre te corra a una temprana edad, eso deja una huella muy fuerte aquí en tu corazón. Dice, eventualmente el padre vino y lo recogió y por años este niño odiaba a la madre porque ella no lo quería. Lo peor que le puede hacer un niño, una madre, es demostrarle que no lo ama, que no lo quiere, porque eso causa muchas cosas en su vida. Él odiaba a su madre porque ella no lo quería. Soportó por años el resentimiento sin poder perdonarla. A la edad de 13 años, fíjate cómo estaba pequeño, porque hasta los 13 años él fue a una campaña de salvación donde le entregó a Cristo su vida.
Dios le había entonces, Dios le habló entonces diciendo: si perdonas a tu madre y empiezas a orar por ella, la cambiaré. Fíjate, si perdonas a tu madre y empiezas a orar, primero voy y perdono de todo corazón y le oro: Padre, yo perdono a tal persona y voy a orar por ella. Y Dios le dio una promesa: si tú la perdonas y empiezas a orar por ella, la cambiaré. Él empezó a orar y el Señor lentamente cambió su corazón hacia su madre. Empezó a amarla y en 6 meses su madre se entregó a Cristo. ¡Wow! Eso es lo que hace el perdón verdadero. Eso es lo que hace el perdón. Pero no el perdón como tal. Eso lo hace Dios. Porque el que perdona es Cristo. Pero ve la actitud de la persona que está dispuesta a perdonar. ¿Tú estarías dispuesto a perdonar si tu madre te hubiera abandonado cuando tenías 4 o 5 años indefenso? A lo mejor tú vives o has vivido un caso muy fuerte o diferente, pero tienes que perdonar. Ahora este joven quiere ser predicador. Él sabe de primera instancia el poder increíble del perdón. Él lo narra de esa manera. El increíble poder del perdón. El que hace libre es Cristo. Pero el perdón te trae también libertad. Este es el efecto de un perdón de todo corazón. Imagínate que el joven hubiera dicho: mira, mamá, te perdono, pero no te quiero ver. Te odio. Pero sí te perdono. No. Tuvo que aprender a amarla. Tú tendrás que aprender a perdonar. ¿Qué más? El perdonar a otros es amarse a uno mismo. El perdonar a otros es amarse a uno mismo. Levítico 19:18. Levítico 19:18. Fíjate que, cómo es Dios que nos lleva por nuestra propia salud a hacer las cosas bien. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No lo dice cualquier hombre. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El perdonar a otros es como si te amaras a ti y entonces amas a la otra persona. No te vas a vengar, no vas a guardar rencor. Así como tú no quieres que guarden rencor contra ti, como tú quieres que te amen, que te respeten, tú tendrás que hacer lo mismo. Como tú te amas, respeta a los demás, perdona a los demás. Pero una persona que es egocéntrica, que vive con esto en el corazón, se va a amar a sí misma, pero no va a amar a los demás. No, que me perdonen, pero yo no perdono. No sé si has visto, de repente hay camionetas de 3.5 que dicen: Dios perdona, pero yo no. ¿No? Así viene rotulada la camioneta. A mí me da risa. Dios perdona, pero yo no. Ah, caray. Qué triste, ¿no? Te causa risa. Pero dices: ¿cómo va a estar amargada esa persona? Que no quiere perdonar, que hasta lo plasma en su camioneta. Dios perdona, pero yo no. ¿Ve? Tampoco se ama a sí misma. Cuando tú perdonas, te amas a ti misma. Te respetas a ti mismo. Tu vida, tu cuerpo, todo. Y entonces no te vas a vengar ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a tú mismo, sino que perdonarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero perdón no es vengativo, no es rencoroso, no se guarda nada,
sino que entiende que perdonar a los demás será por amor a Dios y así lo va a hacer. Tantas veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si tú no perdonas, vas a guardar rencor, vas a querer venganza. Y ni te amas tú, ni amas a los demás. No sé si tú tenías idea de todo lo que causa la falta de perdón. Y el perdonar también, los beneficios. En la Escritura el apóstol Pablo nos dice de 2 condiciones que debe de tener el perdón. 2 condiciones. Primera, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Ya nos quita Dios toda la defensa, todos los argumentos, todo lo que tú lo quieras hacer y manejar como quieras. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. También tienes que perdonar. De la misma manera que cuando uno ora: Padre, perdóname por lo que hice, por lo que yo fallé, por lo que te he ofendido. Soportar y perdonar son términos diferentes, no es lo mismo. Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. A eso se refiere cuando dice: sopórtalo, soporta al que te ofendió, soporta a tu hermano, soporta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Sopórtalos. Significa que es cesar de todos los pensamientos y actos de venganza. Eso significa soportando. Tú tendrás que quitarte algo de tu cabeza: querer y tener sed de venganza. No tomar asuntos en tus propias manos, no tomar la justicia en tus propias manos. Soporta la ofensa. Perdón. Rinde el asunto y déjalo en manos de Dios. Eso es lo que significa soportando. O sea, no es que tú agarres y digas: no, pues denle aquí como punching back, péguenle todo y díganme todo lo que... No, sino soportar es no querer tener venganza. Perdón. En Proverbios 24:29 dice: no digas: haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Fíjate, no digas: haré con él como él me hizo. Él me ofendió, yo lo voy a ofender más. Él me dañó, lo voy a dañar más. Soportando, quítate esa idea de tu cabeza. Quítala de tu corazón. En la Escritura nos habla de un ejemplo de David, cuando te estaba lleno de rabia, de venganza, hacia un hombre llamado Nabal. ¿Por qué? Porque tenía hambre David y sus hombres y le pidió de comer. Y Nabal se negó y dijo: ¿quién es David para que yo le dé de mis ovejas? Cuando el rey David oyó esto, se puso furioso y dijo: me las vas a pagar, me las vas a pagar. Hay gente que le niegan algo y dice: ah, sí, ahora va la mía. A David le vino también eso. Ahora me las vas a pagar, vas a ver. Y decidió matarlo, ir a matar a Nabal. Pero su esposa Abigail se adelantó y le dijo: no busques venganza por tu propia mano.
Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Estás destinado a ser de Israel. Pero si tratas de vengarte, vivirás para lamentarlo. Cuando la persona busca vengarse, va a vivir para lamentárselo toda su vida. Toda su vida. Hubo un caso muy fuerte en donde este hombre, había una señora que era casada y con tal de quedarse con ella mandó matar al esposo. Tiempo después se supo y este hombre terminó arrojándose en la carretera a un camión que venía y lo mató. Entonces, la persona que trata siempre de vengarse va a vivir lamentándose. Va a estar viviendo, pero lamentándose toda la vida. El rey David reflexionó y dijo: me ha salvado de tomar venganza por mi propia mano. Me ha salvado. Cuando tú entiendes que la venganza no es lo correcto, un día podrás decir: gracias Dios, me salvaste de tomar venganza por mi propia mano. Y también en el versículo dice, perdonando, abarca otros 2 mandamientos o 2 instrucciones: amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Mateo 5:44 dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos, perdona a tus enemigos, bendícelos y ora por ellos. ¿Qué dice Jesús en Lucas? Perdona a nuestros deudores. Pero yo los voy a perdonar. Sí, Señor, me ofendió mucho, perdónalos, pero yo lo voy a perdonar. Un viejo predicador sabio decía: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Cuando tú ya perdonas a tus enemigos, oras por ellos, vas a poder hacer muchas cosas. Vas a estar libre. Libre de ese lastre que es la falta de perdón. De ese veneno que te está carcomiendo en tu corazón. Yo cuando me he encontrado en circunstancias difíciles con alguien, he decidido perdonar y orar por ellos. Aunque me hayan causado algún daño, por supuesto. Por supuesto. Jesús nunca dijo que el trabajo del perdonar sería fácil cuando ordenó amar a tus enemigos. Aquí cuando habla de la palabra griega para amar no significa de afecto, que tú le ames. Ya me ofendió, entonces lo voy a amar y ya. No, la palabra que dice aquí sino que es entendimiento moral. Un entendimiento moral. O sea, perdonar a alguien no es un asunto de afecto moral, de afecto humano, sino hacer una decisión personal para quitar el odio de tu corazón. Eso es a lo que se refiere la palabra. No está hablando de un afecto así de amor, te amo, que me hayas ofendido. No, es una decisión personal para quitar el odio de nuestro corazón. Cierra tus ojos, por favor. Es una decisión personal. No tiene que ver con palabras. Aquí cuando Jesús nos dice que perdonemos a nuestros enemigos, que los amemos, porque el perdonar es un acto de amor. No significa que solamente digas te amo. Es una decisión personal. Quitar el odio de tu corazón, hacerlo a un lado. Cuando tú no perdonas, te vas a ir secando cada día más. Cuando tú no eres honesto delante de Dios y no le confiesas y realmente no estás dispuesto a perdonar,
te vas muriendo poco a poco. Y esto lo dice la palabra de Dios en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hoy Dios quiere, ahí en tu lugar, ya no lo calles. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres confundir? Tú sabes que odias a alguien, que tú traes algo contra alguien. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Te vas a ir secando. Te vas a estar autodestruyendo por la falta de perdón. No es cualquier cosa. La ira, el rencor. Y si tú no sabes perdonar, de día y de noche se agravó de mí tu mano, sobre mí tu mano. Ves gente que está seca. Donde eran pastos verdes, ahora está seco. Mientras callé, mientras no perdoné, se fue agravando la condición de la persona. Tu condición se ha agravado día con día. Hoy, ¿por qué no decides perdonar de todo tu corazón? Aquellos que te han ofendido, que te han dañado, ahí en tu lugar, díselo a Dios. Perdona a tal persona, perdono a tal persona. A esos que te han ofendido, que te han dañado. Confiésale a Dios tu falta de perdón. Que no te dé pena. ¿Cómo no te da pena reclamarle a la persona, ya sea tu esposo o tu esposa en la calle? Así hoy. ¿Por qué no le dices a Dios? No he sabido pedir perdón, o no he sabido perdonar a otros. Es tú y Dios. Ya no encubras eso de no saber perdonar. Ya no lo encubras. Delante de Dios está todo velado y Dios lo sabe. ¿Entiendes por qué estás así? ¿Ahora entiendes por qué vives así? Porque no sabes perdonar. Si está aquí tu esposo, tu esposa o un hermano y quieres acercártelo, hazlo con libertad. Perdónalo. Si es que te ha ofendido, confiésale ahí a Dios que no sabes perdonar, que se te hace difícil. Ahora entiendes por qué a lo mejor un día estabas con gozo, había ese gozo de Dios, pero se fue apagando día con día por la falta de perdón. Ese verdor que había en tu vida ahora es pasto seco, rastrojo. El perdón es reparador, es sanador. No te vayas de este lugar, no te pares de esa silla sin perdonar a los que te han ofendido. No lo hagas, por favor. No lo hagas. No importa lo que te hayan hecho. Perdona. Perdona. Es una decisión tuya. Es voluntaria. Cuando el discípulo dijo, Señor, enséñanos a orar,
Te dijo, también tienes que perdonar, pedir perdón por tus pecados. Pero también tienes que perdonar a todos los que te deben, a todos los que te han ofendido, a los que te han dañado. Si en tu corazón hay amargura, ira, sed de venganza y no sabes perdonar, hoy es el día. Acuérdate que estamos hablando de la oración. Señor, yo perdono a tal persona, a mi esposo que me ha dañado tanto, que es un inconverso, pero no solamente es eso, sino que me maltrata y he guardado algo en mi corazón. Me acuerdo, Señor, que tengo algo contra un hermano. Estoy dispuesto a perdonarle. El perdón te hace libre de la amargura y de la ira y no nos permite seguir adelante. Por eso muchos vuelven atrás, porque no han sabido perdonar y se han estancado en su caminar cristiano. O si alguien quiere seguir el camino de Jesús, le va a ser un estorbo. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Reconoce que eres una persona que está llena de amargura, de rencor. Puedes perdonar porque es voluntario. En la Escritura dice en Efesios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tú puedes perdonar, pero no lo quieres hacer. No lo quieres hacer.
Entonces culpas a los demás. Es que los demás me hicieron y tú no has sabido perdonar lo que te hicieron, el daño que te causaron. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ya quita toda esa malicia de tu corazón, esa amargura. Hoy es el día. Perdona. Perdona. Por eso eres un gritón, una gritona. Porque hay amargura en tu corazón. Siempre estás pensando mal de los demás. Hay malicia. Pero Dios, que es bueno, nos dice ahí en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Es un acto de amor, de misericordia, el poder perdonar, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Díselo ahí en tu lugar. Entrégaselo todo. Ya no te resistas. El Espíritu ha sido muy claro contigo hoy. A perdonar tiene que ser de todo corazón. Entrégaselas todas, tu falta de perdón.
al principio, has abierto el camino para encontrar a Dios o para seguir en el camino correcto. El canto dice: Cristo, llénanos de ti. Pero tienes que dejar la amargura, el rencor, la ira, el poder pedir perdón y el perdonar a los que te ofendieron. Ya no endurezcas tu corazón. De verdad yo no sé lo que te hayan hecho, ni qué tan grave haya sido. Pero mi Dios que está en los cielos, Él sí lo sabe. Perdona. Perdona. Padre, muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, porque cada día, Señor amado, nos quieres y nos llevas, Señor amado, a hacer las cosas correctamente, Señor. Todo lo que tú haces y nos hablas es para nuestro bien, Señor. Creo que nadie de los que está aquí o de los que está conectado pudiera decir que es algo malo el perdonar a otros. Padre, ayúdanos a cada uno. Ahora podemos entender por qué tantos estorbos, Señor. Por qué vidas secas, Señor. Vidas sin frutos. Porque han guardado en su corazón rencor, ira, y no han sabido perdonar. Padre, muchas gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por tus muchas misericordias, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, por lo que hay en sus corazones, Jesús. Por el rencor, por la ira. Padre, ayúdanos. Te necesitamos, Jesús. Más que ayer, hoy te necesitamos, Señor. Visítame a mí, Señor, que la gente no diga: esta palabra es para uno de mis familiares, se la voy a llevar ahora que salga, se la voy a poner. Sino que cada uno de los que estamos aquí se la aplique, Señor. Que no se engañe, Señor, una vez más en su corazón. Que diga que no guarda rencor, Señor, teniendo, Señor, una gran amargura ahí en su corazón, Jesús. Padre, porque ha sido clara tu palabra. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a no guardar nada en nuestros corazones contra un hermano, contra una hermana. Antes déjanos ser benignos, como dice ahí en Efesios, Señor. Perdonando a los demás, perdonando a mi hermano, a mi hermana, como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, Señor. Que nadie se vaya como llegó, Señor. Porque se va a endurecer más el corazón, Señor. Padre, te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Yo sé que la palabra de hoy, Señor, no va a salir igual la gente, pero lo que yo te pido, Señor, es que aprenda a perdonar, Señor. Aquí en tu presencia, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Padre, por tus muchas misericordias. Porque esto que nos has hablado es un acto de misericordia de tu parte, Señor, para con nosotros, de amor para con nosotros. Así como el pedir perdón y el perdonar son actos de amor. Padre, muchas gracias te doy.
en tu precioso nombre.